Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Empecemos nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos en las manos de la Virgen el estudio de la Biblia, que la Virgen nos guíe para que profundicemos siempre en la palabra de Dios y la hagamos vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Seguimos estudiando la Biblia. Hemos visto que todo texto bíblico implica un lenguaje. Eso exige conocer los géneros literarios. Todo texto bíblico me lleva a un acontecimiento histórico, un hecho histórico. Eso exige conocer las etapas de la revelación. Y todo texto bíblico implica conocer la verdad salvífica. Eso implica dejarme guiar por la Iglesia, considerar la unidad de toda la Biblia, considerar la coherencia bíblica y también considerar la tradición viva de la Iglesia. Hoy vamos a empezar a estudiar los libros de la Biblia de una manera muy general, muy sintética. Luego ya cada uno tiene que profundizar. Vamos a estudiar hoy el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, es decir, el Pentateuco, de una manera, repito, muy sintética. Estamos ya en la clase número 11. Empecemos pues a explicar lo que significa el Pentateuco. Pentateuco significa 5 rollos o 5 estuches, porque hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pentateuco, 5 rollos o 5 estuches. Estos son los libros que vamos a ver hoy, repito, de una manera muy sintética, muy general. Son las explicadas, las relatadas por los libros que estamos estudiando. Por eso, cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de la etapa de los patriarcas y la etapa del Éxodo. Lo importante es darnos cuenta que al leer el Pentateuco, nos ubicamos en la etapa de los patriarcas, 1850 al 1250 a.C., y la etapa del Éxodo, que va de 1250 al 1210 a.C. Esas son las etapas que nosotros debemos considerar cuando estudiamos el Pentateuco. Veamos ahora con calma y paz cómo entender el Pentateuco. Como un relato
sobre el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pueblo de Israel y su peregrinación en el desierto rumbo a la tierra prometida. Así tenemos que entender el Pentateuco, repito, como un relato sobre el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pueblo de Israel y su peregrinación en el desierto rumbo a la tierra prometida. En síntesis, esto es el Pentateuco. Ahora hay que leer cada libro. El Pentateuco es un relato sobre el origen del mundo, el origen del hombre, el ser humano, el origen del pueblo de Israel y su peregrinación en el desierto rumbo a la tierra prometida. Para aquellos que se están conectando recién, vamos a retroceder un poquito. ¿Qué significa Pentateuco? 5 rollos o 5 estuches. ¿Qué libros forman parte del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué etapas de la revelación relata el Pentateuco? La etapa de los patriarcas, 1850, 1950 a.C., y la etapa del Éxodo, 1250 al 1210 a.C. No se olviden que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Cómo entender el Pentateuco? Como un relato sobre el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pueblo de Israel y su peregrinación en el desierto rumbo a la tierra prometida. Así debemos entender el tema. Vamos a empezar con el Génesis. ¿Qué verdades trae el Génesis? Tenemos verdades sobre el mundo, verdades sobre el ser humano, sobre la persona humana, verdades sobre el origen de Israel. Aquí tenemos una síntesis del Génesis. El Génesis es importante porque trae verdades sobre el mundo, verdades sobre el ser humano y verdades sobre el origen de Israel. Y el Génesis es muy actual, la palabra de Dios es actual. Hoy, que desgraciadamente tenemos visiones incorrectas sobre el ser humano, es actual que es el Génesis. Verdades sobre el mundo. Dios ha creado todo. Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. El cielo representa el mundo invisible, la tierra representa el mundo visible. Dios lo ha creado todo. Dios crea progresivamente. Todo el capítulo 1 del Génesis nos dice que Dios crea poco a poco. Dios crea progresivamente, no todo de golpe. El plan sabio de Dios se expresa en la creación. De toda la creación visible, el ser humano es lo más importante. Génesis 1:31. Cuando Dios creó al ser humano, dijo que todo estaba muy bien. Eso implica que de toda la creación visible, lo más importante es el ser humano, la persona humana. El pecado ha dañado la creación, el pecado hace daño y el pecado ensucia la creación. Génesis 3:17. Maldita la tierra por dice Dios. Entonces, aquí tenemos estas verdades sobre el mundo que están en el libro de Génesis. Dios ha creado todo, Génesis 1:1, Dios crea progresivamente, Génesis 1. De toda la creación visible, el ser humano es lo más importante. Génesis 1:31. El pecado ha dañado la creación. Génesis 3:17. Verdades sobre el ser humano. El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 al 27. El ser humano es sexuado. Esto hay que repetir 1.000.000 de veces. O somos varones o somos mujeres. Génesis 1:26 al 28, Génesis 2:18 al 24. La palabra de Dios no miente. O somos varones o somos mujeres.
El ser humano es unidad de cuerpo y alma. El ser humano está herido por el pecado de Génesis 3. Vamos a detenernos un momento en el libro de Génesis, que nos dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. El varón y la mujer, ambos son imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 al 27. Eso implica que el ser humano tiene un valor sagrado. Nadie puede atentar contra la dignidad del ser humano, porque es imagen y semejanza de Dios. El ser humano es sexuado, existe o como varón o como mujer, Adán y Eva. El ser humano tiene una sexualidad, o es varón o es mujer. Génesis 1, 26 al 28, Génesis 2, 18 al 24. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. En Génesis 2:7 se dice que Dios modeló barro y sopló. El barro es signo de la dimensión corporal del ser humano. El soplo de Dios es un signo de la dimensión espiritual del ser humano. El ser humano está herido por el pecado. Lean Génesis 3, ahí se relata el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva rompen con Dios, rompen entre ellos, comienzan las peleas, rompen consigo mismos, el hombre queda quebrado en su interior, el hombre rompe con la creación, el pecado es la gran tragedia del ser humano. Entonces, para conocer las verdades fundamentales del ser humano hay que ver el Génesis. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, el ser humano es sexuado, el ser humano es unidad de cuerpo y alma, el ser humano está herido por el pecado. Verdades sobre el origen de Israel. Dios llama a Abraham, Génesis 12. Dios hace una promesa a Abraham, Génesis 15. Dios hace alianza con Abraham, Génesis 17. Y Dios acompaña a Isaac, que es el hijo de Abraham, acompaña a Jacob, quien es el hijo de Isaac, tiene 12 hijos, ahí tienen las 12 tribus de Israel, pero sobre todo el Génesis pone atención a lo que pasa con José, el hijo de Jacob, que termina yendo a Egipto, donde ocupa el cargo de ministro nada menos. En Génesis 24 al 50 se relata cómo Dios va acompañando a Isaac, va acompañando a Jacob y va acompañando a José. Aquí tenemos estas verdades sobre el origen de Israel. Dios llama a Abraham, Génesis 12, es la vocación de Abraham. Abraham obedece, es nuestro padre en la fe. Abraham deja todo para ir a una tierra desconocida, porque tiene fe. Dios hace una promesa a Abraham, una promesa doble. Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa y una tierra. Génesis 15. Dios cumple con lo que promete, a pesar de que Sara, la esposa de Abraham, era ya mayor, anciana. Dios cumple su promesa y Sara terminará dando a luz al hijo de Abraham llamado Isaac. Dios hace alianza con Abraham, Génesis 17. Ahí aparece la circuncisión como signo de esa alianza, como signo de formar parte del pueblo elegido, y Dios va acompañando a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, hemos visto lo esencial del Génesis. Tenemos verdades sobre el mundo, verdades sobre el ser humano, verdades sobre el origen de Israel. Vamos con el Éxodo. ¿Qué verdades trae el Éxodo? Nos encontramos con el pueblo de Israel que está sufriendo en Egipto, pero Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios revela su nombre por excelencia, Yahvé. La Pascua es un acontecimiento central para Israel. La Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad. Dios pide a Israel que celebre la Pascua.
toman el cordero pascual. Y Dios hace alianza con su pueblo en el Sinaí. Veamos las verdades que encontramos en el Éxodo. Les he dicho que hay que leer la Biblia, así que estoy dando pinceladas, pero ya cada uno tiene que leer los libros que estamos viendo. ¿Qué verdades nos presenta el libro del Éxodo? Dios revela su nombre. Éxodo 3:14. Yo soy el que soy, Yahvé. Ese es el nombre por excelencia de Dios. Ahora no me voy a extender, pero aclaro que Jehová no es la pronunciación correcta de las 4 letras sagradas. Las 4 letras sagradas se pronuncian como Yahvé. Yahvé se traduce: yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy, yo seré el que yo seré. Puede tener varias traducciones, pero la pronunciación de las 4 letras sagradas es Yahvé, no Jehová. Jehová es un artificio que viene luego. Dios libera a su pueblo. En el libro del Éxodo percibimos que Dios es liberador. Dios no quiere que su pueblo esté en la esclavitud. Éxodo capítulos 14 al 15 nos presentan el paso que realiza el pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Llegan al desierto. Dios hace alianza con Israel, Éxodo 19, en el Sinaí. Dios se compromete a cuidar a su pueblo. Israel aparece como pueblo de Dios. En hebreo se dice Cajal Yahvé. Así se dice el pueblo del Señor en hebreo, Cajal Yahvé. Y Dios da una ley a su pueblo, el decálogo, Éxodo 20. Dios revela su nombre, Yahvé. Dios libera a su pueblo, lo saca de la esclavitud de Egipto. Dios hace alianza con Israel. Eso es el punto culmen, podemos decir, del Éxodo, es cuando Dios se compromete a cuidar a Israel. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Es lo que leemos en Éxodo 19. Dios da una ley a su pueblo, el decálogo, Éxodo 20, que no ha pasado de moda. El decálogo no ha pasado de moda. Jesucristo no viene a cambiar el decálogo, viene a llevarlo a su pueblo. ¿Qué verdades trae Levítico? Se remarca la santidad de Dios, la necesidad de la limpieza para acercarse a Dios y la necesidad de ofrecer sacrificios a Dios. Todo eso trae el Levítico. El Levítico es un libro denso, ciertamente, pero con paz, con calma, sin prisas, uno va leyendo los libros de la Biblia. Entonces, cuando leemos el Levítico, aprendemos que se remarca la santidad de Dios, también la necesidad de la limpieza para acercarse a Dios. Dios es santo y Dios exige de mí la santidad, exige de mí limpieza. Y también en el Levítico se habla de la necesidad de ofrecer sacrificios a Dios, porque el pueblo toma conciencia que es un pueblo pecador. Aquí tenemos estas verdades. Los sacrificios expresan la necesidad de expiar los pecados. Por eso Levítico, del capítulo 1 al capítulo 4, presenta los diferentes sacrificios que realiza el pueblo. Por ejemplo, los holocaustos, los sacrificios de comunión, etc. El pueblo siente la necesidad de ofrecerle algo a Dios, porque el pueblo toma conciencia de que es un pueblo pecador. La santidad de Dios exige nuestra limpieza. Tenemos la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur significa día de la expiación. Está en Levítico capítulo 16. Como les he dicho, el pueblo toma conciencia de que es un pueblo pecador
y quiere expiar los pecados. Está claro que Jesús es quien va a expiar por todos nosotros. Por eso tenemos que leer el Antiguo Testamento orientándonos a Jesús. Jesús es quien realizará el sacrificio que salva. Estos sacrificios que aparecen en el Levítico van anunciando el gran sacrificio, el sacrificio de Cristo. Y estos sacrificios que hace el pueblo de Israel, estos ritos, por ejemplo, el rito que se hacía el día de la expiación Yom Kippur, que está en Levítico 16, expresan que el pueblo toma conciencia de que es un pueblo pecador y que quiere expiar sus pecados. En el libro de Levítico se remarca que Dios es santo. Levítico 19, 1 al 2. Ahí está la expresión: sean santos porque yo, Yahvé, soy santo. Dios es santo y Dios quiere nuestra santidad. Vamos con el libro de los Números, que es un libro denso. No es un libro de lectura corrida. Es un libro denso porque, como su nombre lo indica, los números trae consigo censos, trae consigo listas donde hay cantidades, pero la idea es que Dios acompaña a su pueblo en el desierto y se van relatando las etapas en el desierto, las estancias en el Sinaí, Cades y Moab. El libro de los Números, repito, tiene cantidades, tiene censos, pero sobre todo te está diciendo que es un pueblo que no está huérfano en el desierto. Dios está acompañando a su pueblo. Y por eso, en cada etapa, en el Sinaí, en Cades, en Moab, nos encontramos con la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué verdades trae el libro de los Números? Dios manda hacer una imagen, la serpiente de bronce, Números 21, 4 al 9. Aquí tenemos un texto muy importante porque, por un lado, está diciendo que no está prohibido hacer imágenes. Dios manda hacer una imagen, una serpiente de bronce, porque habían aparecido serpientes que estaban mordiendo a los israelitas, los estaban matando, y Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce que la coloque en lo alto. Esa serpiente de bronce colocada en lo alto está anunciando a Cristo. Es un anuncio de Cristo en la cruz. Hay que leer, repito, el Antiguo Testamento desde Cristo. Jesús va a decir: cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Busquen la cita bíblica, les dejo como tarea. Busquen la cita bíblica donde están estas palabras de Jesús. Cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. La serpiente de bronce ha sido elevada, levantada en lo alto. Todos aquellos que veían la imagen de la serpiente no morían cuando eran mordidos con las serpientes. Si tú contemplas a Cristo en la cruz, si tú estás abrazado a la cruz de Cristo, estás protegido contra el diablo, contra la serpiente. También en el libro de los Números hay una promesa mesiánica. De Israel saldrá un rey. Es lo que se llama el oráculo de Balaam. Sería bueno que lean la historia de Balaam, que está en el libro de los Números. Balaam anuncia que de Israel va a salir un rey. Números capítulo 24, versículo 7. Y Números capítulo 24, versículo 17. Les animo a que lean la historia de Balaam, lean Números capítulos 22 al 24. La historia de Balaam. Ahí sale la burra de Balaam.
Les animo a que lean la historia de Balaam. Esa está divertida. Balaam fue contratado para maldecir a los israelitas. Balac, quien era enemigo de Israel, contrata a Balaam para que Balaam maldiga a los israelitas. Y Balaam se va montado en una burra a maldecir a los israelitas, pero en un momento determinado la burra se para y Balaam comienza a pegarle a la burra, le da de alma, le da una paliza y la burra le dice: ¿por qué me pegas? La burra se había detenido porque adelante de la burra había un ángel con una espada que iba a matar a Balaam. Así que es interesante la historia de Balaam. Ya no sigo contándola porque quiero abrirles el apetito bíblico. Lean la historia de Balaam. ¿Dónde está, padrecito? Números, capítulos 22 al 24. ¿Y qué verdades trae el Deuteronomio? Deuteronomio es segunda ley. Deuteros, nomos. Deuteros en griego, segundo, nomos, ley. Pero no es una segunda ley. En realidad es una segunda lectura de la ley. Es decir, que el decálogo es vuelto a nombrar y hay una lectura sobre el decálogo, una segunda lectura sobre la ley, sobre la Torá. Es una segunda lectura y por eso el Deuteronomio no añade nada a la ley dada en el Sinaí, sino que hace como una segunda lectura, podríamos decir hasta una profundización. Aquí tenemos las verdades que encontramos en el libro del Deuteronomio. La cercanía de Dios con su pueblo, Deuteronomio 4:7. La ley es un don de Dios a su pueblo, Deuteronomio 5:6 al 10. Hay un solo Dios. En el Deuteronomio está la oración llamada Shema. Shema es un verbo hebreo que significa escucha, Shema. ¿Qué significa Shema? Escucha. Deuteronomio 6:4 al 9. La oración llamada Shema es preciosa. Es como una profesión de fe que hace un israelita. La Shema. La Shema dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal. Escríbelas a la entrada de tu casa y en tu puerta. Qué bonito. La oración llamada Shema es como la profesión de fe de Israelita. Hay un solo Dios. Le harás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Y tenemos también en el Deuteronomio el credo deuteronomista, muy importante. Lean Deuteronomio 26:5 al 9, porque es como un resumen de lo que explica el Pentateuco. Deuteronomio 26:5 al 9 es lo que se llama el credo deuteronomista. Y tú dirás ante el Señor tu Dios: mi padre era un arameo errante, bajó Egipto y se estableció allí como extranjero, con poca gente. Ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Y entonces clamamos al Señor Dios de nuestros antepasados y el Señor escuchó nuestra voz y dio nuestra miseria, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, en medio de gran temor, señales y prodigios. Nos condujo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Qué bonito, así es Dios. Dios quiere nuestro bien. Lean el credo del deuteronomista o credo del israelita, que está en el Deuteronomio 6:52. Hemos explicado el Pentateuco de una manera muy sintética. Hemos dicho que el Pentateuco trae verdades centrales sobre el origen del mundo, la persona humana y el pueblo de Israel. Cuando leemos el Pentateuco, conocemos verdades muy importantes sobre el origen del mundo, sobre la persona humana y el pueblo de Israel. Los libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es muy importante que cuando leamos la Biblia, siempre debemos dejar que la luz de Cristo lo penetre todo. Por eso hay una visión cristológica del Pentateuco. Cristo trae la plenitud, renueva la creación. Segunda de Corintios 5:17. En Cristo somos una nueva creación. En Cristo hay una nueva creación. La creación que ha sido ensuciada por el pecado es renovada en Cristo. En Cristo hay una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17. Cristo salva al hombre del pecado. En el Génesis se nos relata el pecado de nuestros primeros padres. Cristo viene a salvarnos del pecado. Cristo es el nuevo Adán. San Pablo en 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo ha venido a salvar a los pecadores y y Cristo es el modelo del hombre, el nuevo Adán. Dice San Pablo: tengan los mismos sentimientos de Jesús, hay que imitar a Cristo. En el Pentateuco se nos habla del origen de Israel, el pueblo de Dios. Cristo trae el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, 1 de Pedro 2:5 al 10. La iglesia es el nuevo Israel. Cristo trae el nuevo pueblo de Dios. Es el nuevo pueblo de Dios, es la iglesia. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. La tarea que les dejo es leer la oración del Shema. Y como es una oración, llévenla a la oración. Hay que leer con la Biblia las oraciones que también nosotros podemos recitar. Lean Deuteronomio 6:4 al 10. Hay que hacer de la Biblia también un libro de oración. Más aún, la Biblia nos impulsa, nos anima a orar. Muchas gracias por su paciencia. Hemos terminado el Pentateuco, pero de una manera muy sintética. Ahora, patitos al agua y a leer los libros del Pentateuco. Muchísimas gracias por su paciencia. Ya les dejo, porque estas charlas tienen que ser cortas, si no voy a hacer roncar a todo el mundo, así que les voy a dar la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Y mañana los encomiendo en el Rosario a las 6:45 de la mañana y luego en la Santa Misa a las 7:30 de la mañana. Bendiciones, que la Virgen Santísima los cubra con su manto maternal. ¡Ánimo!